En este video aprenderemos cómo reproducir las animaciones del nodo Animation Player. Cambiar de estado sin strings mágicos. Antes de programar las animaciones, vamos a aprender cómo evitar los strings mágicos. Para hacerlo, vamos a dirigirnos a la carpeta states y crearemos un nuevo script, que se llamará player-states. Después abriremos ese script y borraremos todo el código innecesario. Ahora en lugar de heredar de la clase Node, vamos a heredar de la clase Resource. Y llamaremos a esta clase como PlayerState. Ahora vamos a crear las siguientes variables, para guardar los nombres de los estados. Como puedes ver, usamos un nombre corto para la variable, y después agregamos el nombre del estado. Esto lo haremos para cada estado que tengamos. Ahora guardaremos nuestro proyecto, para que se reconozca esta variable en otros scripts. Ahora nos dirigimos al script principal, y crearemos la siguiente variable. Se llamará states, será de tipo PlayerStates, y como valor tendrá una instancia de la clase que acabamos de crear. Ahora guardaremos nuestro proyecto, para que se reconozca esta variable en otros scripts. Para usar esta variable, nos dirigimos al estado idle. Y como puedes ver, para cambiar de estado tenemos que escribir el nombre del estado manualmente, así que puede ocurrir un error si lo escribimos mal. Para evitarlo, podríamos copiar el nombre desde el nodo, pero esto puede ser muy incómodo. Así que para evitarlo, vamos a copiar el método anterior para probar la variable que acabamos de crear. Y como puedes ver, el autocompletado nos ayuda a acceder al nodo player y a su variable states. En esta variable tenemos los nombres de los estados, así que solo tenemos que seleccionar uno de ellos, en este caso, será el estado walk. Como puedes ver, es muy fácil acceder a los estados de esta forma, así evitamos varios errores. Como ya no necesitamos este código, lo borraremos y guardaremos nuestro proyecto. Crear una clase para las animaciones. Ahora vamos a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior, así que nos dirigimos a la carpeta de los scripts, y crearemos una nueva carpeta. En esta carpeta guardaremos las clases que nos sirvan para evitar strings mágicos, así que podemos llamarla clases, pero en este caso la llamaremos objects. Ahora vamos a dirigirnos a esta carpeta, y vamos a crear un nuevo script, que se llamará player-animations. Después abriremos ese script, y borraremos todo el código innecesario. Ahora, en lugar de heredar de la clase Node, vamos a heredar de la clase Resource. Y llamaremos a esta clase como PlayerAnimations. Ahora vamos a crear las siguientes variables, para guardar los nombres de las animaciones. Como puedes ver, en este caso el nombre de la variable, y el valor del string es el mismo. Estos nombres los tenemos en el nodo Animation Player, y dentro de este selector podemos ver sus nombres. Si quieres copiar más rápido los nombres para crear las variables, puedes seleccionar la animación. Después debes dar clic en este botón, y finalmente dar clic en la opción de renombrar. Se abrirá la siguiente ventana, donde puedes copiar el nombre usando Control C, y después puedes cerrarla. Ahora puedes pegar el nombre de la animación, y crear tus variables sin tener errores. Ya que tenemos esta clase lista, guardaremos nuestro proyecto. Reproducir la animación usando código. Ahora vamos a dirigirnos al script del player, y después vamos a arrastrar el nodo Animation Player a nuestro código. Recuerda presionar la tecla de control antes de soltarlo, para que nos agregue el autocompletado. Ahora vamos a crear la siguiente variable que se llamará Animations, y será de tipo PlayerAnimations. Y como valor tendrá una instancia de la clase que acabamos de crear. Antes de usar estas variables, te mostraré que el autocompletado no aparece en otras clases. Así que dentro de la siguiente función ready, voy a usar la variable AnimationPlayer, con su método play,
que sirve para reproducir la animación. Y como puedes ver, este método necesita el nombre de la animación, por eso nos muestra los nombres de las animaciones en el autocompletado. Así que podríamos seleccionar una animación, y de esta manera se podría reproducir una animación mediante código. Pero en este caso vamos a comentar este ejemplo, y guardaremos nuestro proyecto. Después vamos a dirigirnos al script del estado idle. Para reproducir la animación, nos dirigimos a la función enter. Recuerda que esta función se ejecutará al principio, ya que está simulando ser la función ready. Ahora vamos a acceder al nodo player, después accedemos a su nodo animation player, y finalmente, accedemos al método play. Pero como puedes ver, no nos aparece el autocompletado como en el ejemplo anterior, así que tendríamos que escribir los nombres manualmente. Pero como ya tenemos los nombres guardados en una variable, no tenemos que hacerlo ya que el autocompletado nos ayudará. Así que vamos a acceder al nodo player, después accedemos a la variable animations, y finalmente seleccionamos una de las animaciones. De esta manera evitamos el problema de escribir mal los nombres, y ahorramos tiempo al no tener que solucionar errores. Crear función para reproducir las animaciones. Ahora vamos a ahorrar más tiempo y código, creando una función que sustituya esta parte de nuestro código. Para hacerlo, nos dirigimos al script que es padre de los estados. Y al final, agregaremos la siguiente función que se llamará updateAnimation. Como puedes ver, esta función recibe por parámetro el nombre de la animación. Y después accede al nodo player y a la variable animationPlayer, que tiene el método play, donde solo tenemos que agregar el nombre de la animación. Así que para usarla, tenemos que guardar nuestro proyecto. Después nos dirigimos al estado idle y la usamos de la siguiente forma. Ahora copiamos el nombre de la animación y lo pegamos en la parte del parámetro. Como puedes ver, nos ahorramos unos cuantos caracteres, y nuestro código queda más legible, ya que ahora sabemos que con esta función se actualiza la animación. Y ya que no necesitamos el ejemplo anterior, lo dejaremos comentado. Ahora vamos a ejecutar la escena actual, para probar que funciona. Y como puedes ver, está funcionando, pero se ve muy pequeño porque es un personaje pixel art. Así que tenemos que configurar nuestro proyecto para que se vea mejor. Configurar la pantalla para juegos pixel art. Si nos dirigimos a la documentación de Godot, veremos que nos recomienda usar las siguientes medidas. También nos recomienda usar las siguientes configuraciones para el estiramiento de la pantalla. Y en esta parte, nos recomienda usar números enteros sin puntos decimales, para evitar píxeles desiguales. Así que vamos a agregar esta configuración en Godot. Nos dirigimos a la pestaña de proyecto, y damos clic en Project Settings. Ahora nos dirigimos a la sección Display, y daremos clic en la sección de Window. En esta parte cambiamos el alto y el ancho de la ventana, así que usaremos una de las medidas que nos recomienda la documentación. Ahora cambiaremos el estiramiento de la ventana por las opciones que nos recomienda la documentación. Ya que hemos hecho estos cambios, vamos a cerrar esta ventana y finalmente vamos a ejecutar la escena actual. Como puedes ver, se sigue viendo pequeño. Pero si ampliamos la ventana, se podrá ver mejor el jugador. Pero aún se ve muy pequeño, así que vamos a cambiar la escala. Para hacerlo, nos dirigimos a los ajustes del proyecto de nuevo. Y en la propiedad de escala, escribimos el número 2. Finalmente, vamos a cerrar esta ventana y volveremos a ejecutar la escena actual. Y como puedes ver, ya se está ejecutando la animación. Para probarlo mejor y que no aparezca en la esquina, usaremos otra escena, pero esto lo haremos en el siguiente video.
Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.